Buenas noches. El siguiente es un programa de 3 cuentos grabados en el 7 de agosto en Bogotá, para satisfacer el morbo literario de los espíritus perturbados. Desde el fondo de nuestro podrido corazón, queremos anunciarles que los próximos minutos serán horribles, herejes y muy poco decentes. Bienvenidos a los 2600 monstruos. El primero es sobre la verdadera cara de la autoridad. A este cuento le llamo El Tombo del Mal. El patrullero Wilson Silva mató a su 12ª víctima. Le falta una más para llegar al número sagrado de los antiguos alquimistas, primeros en adorar a Lucifer. Durante las 3 semanas anteriores, desde el 1 de octubre, el maligno Tombo recorre las calles desoladas de la avenida Circunvalar para agarrar a algún marihuanero incauto. Mi primo fue un sacrificio satánico. El policía había devorado parte de su corazón palpitante, escupiendo a una iglesia profiriendo oraciones en antiguo hebreo. Lo captaron en video, bailando con su uniforme junto a una hoguera en donde había cremado los restos finales. Cuando terminó el ritual, el Tombo lanzó gritos bestiales que hicieron eco en las montañas despobladas de los cerros orientales. Nadie nunca le vio el rostro. Desde el casco miraban 2 ojos rojos. A un muchacho del barrio le intentó cortar una pierna con una hachuela. El man se salvó porque escapando pasó por la iglesia. El Tombo desde lejos le gritaba incoherencias como si fuera un animal intentando hablar. Otras personas aseguraban que no era humano, que no aparecía de día. Decían que existía un lugar en donde quedaba parqueada la particular motocicleta sucia y vieja del patrullero junto a una caverna en el cerro de Monserrate. Allí, los que fueron valientes para seguirlo decían que tenía una cabaña de latón y eternil. En una ventana lateral se podía ver que los muebles eran fémures atravesados toscamente por un taladro y un tornillo, y como puertas había pequeñas cortinas hechas de miles de dientes y huesos de dedos infantiles. Grandes alambres mantenían pieles humanas secándose al sol tras la ventana, y quién sabe qué otras morbosidades existían en esa cabaña. Pero en una recámara lateral había una celda, una jaula para personas de donde provenían lamentos de angustia y desespero que hacían ladrar a todos los perros en la noche. El temor local a la leyenda de este ser les impide denunciar, pues él escucha todo. Él escucha cuando estás solo en la calle y eres presa, te persigue divirtiéndose contigo. Hace sonar su sirena manejando lentamente, retándote a encontrártelo. También puede escuchar el miedo en la respiración de las personas entre las casas, que lo observan alertas a cualquier movimiento. No se sabe nada de su vida. Cuando llegó, dicen que fue de Tierra Caliente, invocado por paramilitares para generar terror, destrucción y muerte a los comunistas. Este ser de más de 1000 años ronda la Tierra, pues no puede ir al cielo porque fue creado por un hombre y no por Dios. Para dormir, el monstruo con uniforme institucional ingiere grandes cantidades de carne de sus víctimas. Dicen que sus partes preferidas son las tripas, el hígado y el sabroso corazón, que lo guarda en sus bolsillos como manjar de media tarde. Un cura dijo que el Tombo debe matar 13 veces 13 vírgenes antes de poder volver a dormir en su cripta por eternidades, hasta que alguien más realice los arcaicos ritos de las tribus judías. Ahora está buscando terminar su misa negra. Necesita una muerte más. La víctima 13 puede ser cualquiera. Nuestro siguiente cuento es sobre el fin del mundo en un municipio de Santander. Este cuento se llama El culto de la Santa Carne.
Los siguientes hechos salen a la luz tras la investigación del hallazgo de 300 trozos de cadáveres parcialmente devorados y conservados en embutidos para prolongar su consumo en el municipio de Viterbo, Santander. La fosa estaba en un socavón minero, en una recámara cavada con uñas, palos y piedras. La población local presentaba traumas psicológicos severos que incluían el deseo por el consumo de carne humana. Un mes antes, lugareños reportaron varios cuerpos quemados y desollados, con marcas ocultistas que fueron abandonados en carreteras rurales y lejanas. Junto a estos, se registraron varias llamadas a la policía, reportando oscuras congregaciones religiosas. Un video de celular captó una extraña misa en donde una orgía multitudinaria era oficiada mientras una figura cantaba extrañas oraciones en español antiguo. Durante todo el mes de abril, la población local extremó precauciones religiosas. El Día de las Ánimas, una misa para pedir perdón antes del fin del mundo. Garrafones de agua eran bendecidos y revendidos, y sucedieron más eventos extraños. Una cámara de seguridad captó a una mujer muy vieja y muy sucia retando en 4 patas, masticando trozos de un bebé mientras éste lloraba desesperadamente. En mayo 5, a las 3 de la madrugada, amaneció un sol rojo y todos los perros ladraron al tiempo. Dicen que todas las brujas chiflaron y el sonido agudo fue tan desesperante que la plaza del pueblo se llenó de chulos y la Virgen lloró sangre en la iglesia. Desde el monte bajó una procesión de brujas y seres deformes que custodiaba un viacrucis invertido en donde un Cristo torturaba a romanos. Y también la procesión llevaba matachines, pero estos no tenían ojos y corrían persiguiendo olores y gritos de la gente. Cuando la procesión llegó a la iglesia, ante el altar hubo un sacrificio humano que inició una orgía sexual y caníbal entre todos los marchantes. Brujas, muertos, víctimas y animales. Los gritos de dolor y de placer se escuchaban menos cuando empezó a llover sangre. Y en las campanas, ardiendo en llamas, colgaba el cura del pueblo en su misa de gala. Así terminó el mundo, pues lo predecía un antiguo mito indígena. Aquellos que olvidaron los pagamentos serán los que paguen por la sed y el hambre de los dioses, sin saciar por más de 500 años. Nuestra cochina literatura termina con una historia de vampiros paramilitares, llamada Julián Romero. Aquí no se conocieron a los españoles, y los indios nunca tuvieron contacto hasta que llegó la fundación de los Romero. Ellos llegaron con mulas y caballos, y pollos y niños. Venían a hacer caza y a pelar la selva. La avanzada era de 20 familias, y un cura y un notario. Hicieron las primeras casas y se dieron cuenta que había indios. Hicieron la capilla y los indios la quemaron. Entonces los cazaron como animales. Había tantos que algunos colonos se los comían. Pero cada vez que construían una capilla, los indios la quemaban. Una noche llegó un indígena que hablaba español y se presentó con don Julián. Le dijo que en esa tierra no podían vivir, que no se podía adorar a Dios y menos al Dios blanco. Le dijo que en esa tierra no había gente porque la sombra vivía allí. La sombra era un pájaro, el pájaro de los muertos. La sombra se llevaba a los moribundos y los cenaba su alma. Los indios le dijeron a don Julián que para vivir aquí tenía que matar a la sombra. Y eso hizo don Julián. Julián Romero se fue con 2 fusiles y con 4 hombres. Escalaron los cerros y se fueron a la cima del más alto y el más lejano y el más difícil de escalar. Llegaron a la nieve y siguieron subiendo. Llegaron más arriba y encontraron una casa. Y allí, entre el frío y la nieve, encontraron a la sombra. Entre la cima de la cuchilla, mirando sobre la selva, un cóndor
de 20 hombres de ancho los miraba. Y cuando ellos lo miraron, este abrió sus alas, oscureciendo la tarde. Todos vieron su muerte, menos Julián Romero. Él cargó un fusil y con un rezo dominó a la muerte. Y como el llanero que le gana al diablo, Julián Romero dominó a la muerte. Cuando su último hijo murió, Julián Romero era el dueño de una hacienda en donde la gente vivía muy mal. Cuando la hacienda quebró porque se la comió la guerra y el monte, lo único que quedó fue la casa grande del cerro. La gente terminó haciendo un pueblo, y en el pueblo se instalaron monjes que se presentaron ante la casa grande de la selva. Desde ese entonces, a los bandidos y ladrones los mandan con Julián Romero. Una vez llegan con él, este los disfruta desde las orejas hasta los brazos, que al final destaja y mordisquea saboreando hasta el último grito. Dicen que esto fue producto de un pacto, que en un pacto ante el Altísimo Julián Romero había decidido vivir para siempre en su cerro y que a cambio él acabaría con toda la plaga, que él sería el castigo, pues Dios le había dado el bien divino de solo vivir de la sangre de los que incumplieran sus leyes, y ese fue el pacto. El párroco ofrece una misa para apaciguar a la gente, para hacerles entender que después de todo, ese es el plan de Dios, que los chillidos del monte son otra expresión católica de redención y sacrificio. El cura le manda a Julián a los ladrones, a los vagos y a los que hablan mucho. De vez en cuando, para calmarlo cuando le da mucha hambre, el cura le manda a Julián a los niños que nadie quiere. Espero les hayan gustado nuestros muy mediocres escritos. Tengo unos muy horribles y unos muy insípidos sueños. Esperamos poderlos desagradar muchas más veces.